Chihuahua, el estado que se seca para sostener un trato internacional, mientras el resto del país observa, calla y no paga el costo. Entonces Noemí informa para Más Seco que Mojado. Gracias por estar aquí. Te dijeron que es un trato. Te dijeron que es una obligación internacional. Te dijeron que es necesario para mantener la relación con Estados Unidos. Te dijeron que es por el bien del país y te dijeron que así funciona. Pero no te dijeron que tienen que pagar realmente. Eso no te lo dijeron. No te dijeron que cuando se habla de México cumpliendo, en realidad se está hablando de un estado en específico. No te dijeron que detrás de esa palabra tan cómoda, tan amplia, tan absoluta y tan abstracta, México, hay agricultores, hay familias, hay tierras, hay comunidades enteras, familias sufriendo y hay comunidades vulneradas que están siendo llevadas hasta el límite. No te dijeron que ese estado tiene por nombre Chihuahua. Y mientras el discurso oficial habla de compromisos, de cifras y de tratados, en Chihuahua se habla de otra cosa. Se habla de sequía, se habla de presas vacías, se habla de cosechas perdidas, muchas, habla de desesperación, porque hay una verdad que no cabe en las comunicaciones o en los comunicados oficiales. Chihuahua no está aportando agua en tiempos de abundancia. Chihuahua está entregando agua cuando no la tiene. Ese es el punto de quiebre. Ese es el punto donde la obligación deja de ser técnica y se convierte en injusticia. Porque una cosa es cumplir cuando sobra o cuando se tiene. Y otra muy distinta es cumplir cuando nos hace falta. Si yo tengo 5 pesos, yo no tengo ningún problema con regalarte 5 pesos, porque los tengo. Pero que si no los tengo para mí, ¿cómo entonces te los puedo regalar? La carga concentrada. Una obligación nacional que se paga de forma regional. El cumplimiento del tratado se distribuye entre todos los estados. La carga cae principalmente en la cuenca del río Conchos. Y Chihuahua es la principal aportadora de esa cuenca. La mayor parte del agua que se utiliza para cumplir proviene de su territorio. El resto del país no cumple proporcionalmente el sacrificio. La narrativa oficial diluye esta realidad bajo el concepto de México. Aquí empieza todo. Aquí se construye la narrativa que permite que eso continúe. Cuando el gobierno dice México cumple, elimina al responsable real. El mapa borra las diferencias, borra el hecho de que no todos los estados se están sacrificando por igual. La geografía es brutal. La geografía señala directamente a Chihuahua como el punto de extracción. Y eso significa algo muy simple. La carga no está distribuida, está concentrada. Y cuando una carga nacional se concentra en un solo estado, deja de ser corporación, se convierte en sacrificio. Pero vamos a seguir viendo nuestros siguientes ejemplos. Sequía, cuando la obligación ignora la realidad. Chihuahua enfrenta condiciones recurrentes de sequía. Los niveles de la presa han llegado a puntos
críticos, señores. Las actividades agrícolas dependen directamente de ese agua. A pesar de la escasez, la extracción continúa. No existe un mecanismo automático de suspensión por sequía. La obligación internacional se mantiene incluso en condiciones adversas. Aquí es donde la sustitución deja de ser técnica, es una subtracción y se vuelve humana. Y es que la sequía no es un concepto, no es una palabra. La sequía es tierra agrietada. La sequía es ganado muriendo. La sequía es un agricultor viendo su campo y sabiendo que no va a poder producir. Y en medio de eso se sigue extrayendo agua. No porque haya abundancia, no porque haya margen, no porque haya opción. Se extrae porque hay que cumplir. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué sentido tiene un sistema que exige cumplir cuando cumplir implica destruir la capacidad de sobrevivencia de una región? Como tercer punto, el federalismo que desaparece cuando se trata de recursos. El agua es administrada por la Federación. Los estados no tienen control pleno sobre sus recursos hídricos. Las decisiones se toman a nivel central. El costo sí lo absorbe el estado local. Existe una desconexión entre decisiones y consecuencias. Así que aquí se rompe el discurso del federalismo, porque cuando se habla de autonomía del Estado, de soberanía local, todo suena muy bien hasta que llega el agua. Ahí no hay autonomía, ahí no hay decisión local, ahí no hay soberanía estatal, ahí hay una orden y hay que cumplirla. Y esa orden deja de ser el centro, pero la consecuencia no se queda en el centro. La consecuencia cae en Chihuahua. Y esa es la fractura más peligrosa. Quien decide no es quien paga. Como cuarto punto, la redistribución que nunca ocurrió. No existe un sistema de compensación real para Chihuahua. Estados con mayor disponibilidad hídrica no absorben la carga. No hay políticas públicas proporcionales al sacrificio del estado de Chihuahua. La inversión no corresponde al nivel de extracción. La carga se mantiene constante en la misma región. La desigualdad hídrica se perpetúa. Y aquí es donde la indignación se vuelve inevitable. Porque incluso aceptando el tratado, incluso aceptando la obligación, incluso siendo patrióticos, incluso aceptando la necesidad de cumplir, que una pregunta que no tiene respuesta lógica: ¿por qué no se compensa a Chihuahua? Si un estado está sosteniendo una obligación nacional donde ningún otro estado participa, debería haber equilibrio, debería haber inversión, debería haber infraestructura potente, debería haber protección, debería haber prioridad, pero no la hay. Lo único constante es la extracción. Extracción cuando hay agua, extracción cuando no hay agua, extracción cuando hay margen, extracción cuando ya no queda margen. Como quinto punto le presento la percepción de castigo político. Chihuahua no está gobernado por el Partido Federal. Existe
percepción de trato desigual. Las decisiones federales afectan directamente al Estado. La narrativa local señala abandono y presión. No hay evidencia formal de trasvases políticos masivos, pero sí hay una percepción de desprotección sistemática. Aquí entramos en el terreno más delicado. No se trata de probar una conspiración, se trata de entender una percepción. Y la percepción es clara. Chihuahua siente que está solo, siente que no hay respaldo, siente que no hay defensa, siente que no hay prioridad. Y cuando un estado siente eso mientras pierde su recurso más básico, la percepción deja de ser solo percepción, se convierte en realidad emocional para todo el pueblo de Chihuahua. Ahora vamos con el costo humano como punto número 6. El costo humano no aparece en los informes. Agricultores perdiendo cosechas, comunidades rurales afectadas directamente. Migración interna por falta de recursos. Endeudamiento del sector agrícola. Estrés social y económico acumulado. Desgaste psicológico en las comunidades. Porque al fin esto no es agua, esto es vida. Es el campo que ya no produce. Es el padre que no sabe qué le va a dar a su hijo. El padre que ignora si podrá sostener su familia y su patrimonio. Es la madre que ve cómo se acaba lo poco que tenía. Mientras eso pasa, en los informes se habla de metros cúbicos, de cifras, de porcentajes, de cumplimiento, pero nunca se habla del silencio en los campos donde no se escucha el fluir del agua. Nunca se habla de la angustia, nunca se habla del vacío. Y antes de pasar con nuestro segundo caso, vamos a preguntas del programa y así aterrizamos con la conclusión. ¿Por qué una obligación nacional recae de forma desproporcionada en un solo estado, el estado de Chihuahua? ¿Qué mecanismos existen para proteger a las regiones en sequía? ¿Por qué no se ha implementado un sistema real de compensación para Chihuahua? Algo básico. ¿Quiénes deciden cuánto agua existe y bajo qué criterios? ¿Por qué el cumplimiento internacional pesa más que la supervivencia local? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno federal en el deterioro hídrico del estado de Chihuahua? ¿Cuánto más para Chihuahua antes de colapsar? Chihuahua no está fallando. Chihuahua está resistiendo. Está resistiendo una carga que no eligió. Está resistiendo una obligación que no diseñó. Está resistiendo un sistema que no lo protege. Y lo está haciendo en completo silencio y en completa complicidad con quien le puso la carga. En silencio mientras sus presas bajan. En silencio mientras sus campos se secan. En silencio mientras el país sigue hablando de cumplimiento como si fuera un logro federal. Porque cumplir no siempre es victoria. A veces cumplir es rendirse. A veces cumplir es ceder, claudicar. A veces cumplir es perder. Es claro que Chihuahua en este caso está perdiendo. Está perdiendo estabilidad. Está perdiendo margen.
está perdiendo futuro. Y lo más doloroso es que lo está perdiendo sola. Porque mientras Chihuahua se seca, el país sigue funcionando. Mientras Chihuahua entrega, otros estados continúan. Mientras Chihuahua paga, otros no sienten el costo. Y ahí está la fractura, ahí está la herida, ahí está la injusticia. Porque un país que le exige a una sola región que cargue con el peso de todos, no está distribuyendo responsabilidades, está abandonando a uno de los suyos, mientras celebra federalmente un triunfo que para Chihuahua es una clara pérdida. Entramos en el segundo tema. Aquí en Noemí informa para Más Seco que Mojado, despliegue total para rescatar al alcalde morenista de Taxco, municipio bajo control criminal, mientras millones de mexicanos vivimos este secuestro, miedo e impunidad. Le pongo en contexto. El caso de Taxco no indignó solamente por el secuestro del alcalde Juan Andrés Vega Carranza y de su padre. Indignó por lo que exhibió con una claridad brutal. El Estado mexicano sí tiene capacidad de reacción de la criminalidad, sí puede movilizar recursos, sí puede coordinar fuerzas estatales y federales, puede activar inteligencia, filtros, sobrevuelos y operativos de alta, intensa, en búsqueda, y esto en cuestiones de horas. El problema no es que no pueda. El problema es que no quiere hacerlo para todos. El problema es que esa capacidad aparece completa para unos y sesgada para otros. Y aparece cuando el costo público sube, cuando el afectado es un alcalde, cuando el golpe toca el poder, y desaparece cuando la víctima es una madre cualquiera, un comerciante cualquiera, un transportista cualquiera, un hijo cualquiera, un ciudadano común. Lo documentado hasta ahora es grave. El 13 de abril se desplegó un operativo con fuerza de los 3 niveles de gobierno, apoyo de corporaciones de Guerreros, Morelos y Estado de México, y un grupo élite de la Marina. Hubo sobrevuelo, filtros de seguridad, corridos y coordinaciones interestatales. Ambos fueron localizados con vida tras esa movilización. Pero Texcoco no empezó a arder el día del secuestro. Este secuestro fue el parteaguas del escándalo. Texcoco lleva años, incluso décadas, cargando una descomposición profunda. Un reportaje reciente de EI Universo sostiene que en el municipio la violencia criminal se enraizó durante unos 20 años con complicidad de alcaldes y autoridades. Y por eso el caso Texcoco duele tanto, porque lo que vimos no fue solamente un rescate, vimos una confesión involuntaria del sistema. Vimos la prueba de que el Estado sí puede. Vimos la demostración de que la falta de respuesta para millones de ciudadanos no es incapacidad absoluta, sino selectiva. Vamos con nuestro ejemplo número 1. El Estado sí puede, pero no para todos. Lo primero que deja claro este episodio es que el Estado mexicano conserva capacidades operativas cuando decide usarlas. En Taxco vimos coordinación
interestatal, presencial de Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección al Ciudadano, autoridades locales y un grupo élite de la Marina, todos movilizándose al unísono y respondiendo, comunicándose para el rescate de un alcalde y de su padre. La pregunta es, ¿por qué los reserva para ciertos casos y no para ciudadanos comunes que viven la misma pesadilla sin reflector, sin cargo público y sin peso político? Eso es lo que vuelve tan corrosiva la percepción pública, porque millones de mexicanos han vivido desapariciones, secuestros, extorsiones o amenazas sin ver una reacción similar. La diferencia no es el dolor de la víctima, la diferencia es su posición frente al poder y quién lo protege. Porque todos los mexicanos tenemos ese derecho de que se activen los protocolos de, pero solo los poderosos lo activan. Ejemplo 2, Texcoco no cayó ayer, lo dejaron caer. La otra verdad incómoda es que Taxco no se convirtió de la noche a la mañana en una plaza dominada por el crimen organizado. Según EI Universal, el control criminal en la zona se ha afianzado durante aproximadamente 2 décadas en un contexto de complicidad, omisiones y convivencia entre autoridades y la delincuencia. Un municipio no llega a estos niveles de captura criminal sin años de permisividad. Taxco no solo es una víctima del crimen organizado, también es una víctima del deterioro institucional. Y como tercer punto, captura del Estado, política y crimen demasiado cerca. El caso también volvió a ponerse sobre la mesa otro elemento venenoso, la sospecha permanente de vínculos entre actores políticos y estructuras criminales. El propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, señaló antecedentes de narcomantas en el 2025 y 2026 que relacionaban al alcalde con grupos criminales, aunque aclarando que la investigación sigue en curso y que no hay una resolución jurídica definida. Una narcomanta no es una sentencia, ¿estás de acuerdo? Un señalamiento no es una condena. Claro que no. Pero tampoco puede ignorarse el hecho de que en muchas regiones del país estos mensajes aparecen justamente porque la ciudadanía vive en una atmósfera donde la desconfianza y la autoridad ya es estructural. Cuarto, la justicia desigual como marca de época. Lo más devastador de este caso no es solo que secuestran a un alcalde. Lo más devastador es que su rescate en cuestión de horas haya servido para recordarle a millones de mexicanos lo que ellos no reciben. El Estado actúa con toda su fuerza cuando el afectado pesa políticamente. Eso no significa que debió dejar de buscarse al alcalde. Lo intolerable en un último de los casos es que ese esté o se represente como un estándar que no sea el mismo para todos los mexicanos. Y aquí entramos a preguntas del programa. ¿Por qué el Estado mexicano puede reaccionar en cuestión de horas cuando el caso toca al poder, pero no cuando las víctimas son ciudadanos comunes? ¿Qué explica que Taxco lleva tantos años bajo presión criminal sin una intervención sostenida
y eficaz. ¿Cómo llegó un municipio tan emblemático a una situación en la que autoridades parecen formalmente convivir con el miedo como norma cotidiana? ¿Quién responde políticamente por décadas de omisión, permisividad o incapacidad en Taxco? ¿Qué les dice este caso a las miles de familias que han buscado a un desaparecido sin helicóptero, sin filtros, sin grupos élite y sin respaldo pleno del Estado? Aquí aterrizamos. Taxco no solo exhibe una crisis de seguridad, exhibe una crisis moral del Estado mexicano. Porque después de ver la velocidad, la coordinación y la fuerza desplegada para rescatar al alcalde y a su padre, ya nadie puede sostener con seriedad que el problema principal sea la ausencia absoluta de capacidad, porque capacidad hay. La 4T prometió transformación, pacificación y una ruptura con los viejos vicios del poder. Pero en lugares como Taxco, lo que hoy se ve es otra cosa. Permanencia del crimen, debilidad institucional, sospechas de captura política y una ciudadanía condenada a vivir entre miedo e impunidad. Lo más duro de Taxco no es que el alcalde lo hayan secuestrado. Lo más duro es que su rescate nos recordó que para millones de mexicanos la misma vida vale menos. Que cuando desaparece un ciudadano común, no despegan el Estado entero. Que cuando el crimen se lleva a un hijo, a un padre, a una mujer, a un comerciante, a un chofer, a un jornalero, que lo que llega casi siempre no es un grupo élite. Llega la indiferencia, llega el archivo. Y un país que puede salvar rápido, en cuestión de horas, a uno de los suyos, pero abandona lento a los demás, no solo tiene un problema de seguridad, tiene una herida de injusticia que ya huele a podredumbre. Y gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Vamos a entrar en nuestro tercer tema para Noemí Informa, más seco que mojado. El metro de la Ciudad de México al borde del colapso operativo, con millones de usuarios expuestos a un sistema desgastado y una autoridad que reparte culpas. Y rapidito lo pongo en contexto. El metro de la Ciudad de México no vive una mala semana, vive el resultado acumulado de años de desgaste, saturación, rezago técnico y decisiones políticas que han tratado de administrar una infraestructura crítica con lógica de contención y no de reconstrucción de fondo. Lo ocurrido el 13 de abril no fue un accidente extraño ni un episodio aislado. Fue una radiografía. Bastó una reducción operativa derivada de un conflicto laboral y la suspensión de horas extras para que se viera con toda claridad los síntomas de fragilidad del sistema. La información disponible apunta a que el paro parcial y las suspensiones de las horas extras afectaron de manera severa el servicio. El sistema no solo colapsó porque algo extraordinario destruye su operación, se tambaleó porque dejó de recibir el soporte extraordinario que ya venía necesitando para aparentar normalidad. Número 1, paro parcial mostró lo que ya estaba roto, pero que
tú no veías. La reducción del servicio por la suspensión de las horas extras y el conflicto de trabajadores produjo retrasos severos, saturación y cientos de recorridos afectados. Ese punto importante que se pensaba era indispensable, porque desmonta la excusa cómoda de la frase fue un día raro. No fue un día revelador. Un sistema saludable no debería depender de horas extras como columna vertebral. Las horas extras, por definición, son extras. Si ocurrió, es porque el metro ya estaba funcionando con respiración artificial. El deterioro ya no es un rumor, es parte de la discusión política. Las denuncias recientes sobre mantenimiento insuficiente, trenes fuera de servicio, falta de refacciones, no pueden tratarse como exigencias o exageraciones de exigencias aisladas. El simple hecho de que la discusión pública está ahí, en esos términos, debería encender alarmas, porque el metro no es cualquier estructura. El metro no puede darse el lujo de normalizar dudas sobre seguridad operacional. 3. La línea 12, el antecedente que vuelve inadmisible cualquier minimización. Aquí no podemos hacernos de la vista gorda. Ya no es posible. Cuando se habla del metro de la Ciudad de México, la línea 12 no puede tratarse como un episodio cerrado. Está vivo y latiente en la mente de los mexicanos. Antecedente, es advertencia y deuda. Es tragedia, no fue solo una falla técnica, fue también una derrota institucional. Por eso, cada nueva alerta en el metro debe analizarse bajo esa sombra. Ya no existe el beneficio de la inocencia. Ya no existe el margen para decir nadie imaginó que podía pasar. Número 4, culpar a los usuarios a la sobrecarga. Una respuesta políticamente cómoda y técnicamente pobre. Las declaraciones de Adrián Rubalcaba resultan especialmente desafortunadas por el momento en el que llegan. Decir que los usuarios no cuidan los trenes y los maltratan desplaza el foco de la responsabilidad principal. Un sistema de transporte de esta escala debe diseñarse, mantenerse y operar partiendo precisamente del uso intensivo. Culpar al pasajero suena menos a diagnóstico y más a cortina de humo. Vamos con preguntas del programa. ¿Qué tan cerca de límite real está operando hoy el metro de la Ciudad de México? ¿Cuánto del servicio cotidiano depende de horas extras y de personal que ya trabaja en condiciones de presión permanente? ¿Qué diagnóstico técnico completo y público existe sobre el estado de vías, trenes, sistemas eléctricos y material rodante? ¿Qué lecciones concretas dejó la tragedia de la línea 12 y cómo se está aplicando hoy en la red? ¿Por qué en medio de devastación, advertencia y rezagos,
La narrativa oficial abre espacio para culpar al usuario en vez de concentrarse primero en mantenimiento, inversión, transparencia y en quién tiene la responsabilidad. Entonces llegamos a la conclusión. El metro no es de imagen, está frente a una crisis de desconfianza y esta diferencia lo cambia absolutamente todo. La Ciudad de México no puede permitirse otro experimento político con el metro. Necesita mantenimiento real, inversión sostenida, transparencia técnica y una administración que entienda que transportar millones de vidas diarias no es asunto de propaganda, es una responsabilidad moral y operativa gigantesca. Si las alertas actuales se minimizan, si el deterioro se reconcilia y si la saturación se sigue tratando como una molestia administrativa en lugar de una señal de peligro, entonces no estamos frente a un imprevisto, a una casualidad. Estamos encubriendo otra tragedia anunciada. Escúcheme, el usuario del metro no lo mata primero un descarrilamiento. Lo mata antes la costumbre del gobierno de acostumbrarse o de acostumbrarte al riesgo. Lo mata la normalización del retraso. Lo mata el tren que ya no salió. Lo mata la pieza que no llegó. Lo mata la revisión que se aplazó. Lo mata el funcionario que explicó en vez de corregir. Aquel que se hizo de la vista gorda a la hora de cumplir con sus obligaciones para que esta institución te llevara a casa o a tu trabajo con seguridad y con responsabilidad. Y cuando un sistema así transporta millones cada día, no estamos hablando solo de movilidad, estamos hablando de vidas que dependen de que alguien por una vez deje de administrar excusas y empiece a administrar esas responsabilidades. Esto fue Noemí Informa para Más Seco que Mojado. Gracias por quedar.